Cristian, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo le fue en el examen? Pues la verdad, creo que mal. ¿Cuántos intentos realizó? Los dos. Dos. Muy bien. No le vamos a dar atrás. Se queda con 8, ¿le parece bien? ¿Está bien, profe? Muy bien, pues vamos a comenzar con el barroco. ¿Tiene por ahí información que envió? Sí, nada más que permítame para abrir la diapositiva, Está bien. porque no los hago en el celular. Se me hace más tedioso. Sí, es más complicado. Sí. Profe, ¿cuántas tareas le entregué? Bueno, ahorita estamos contabilizando todas. Ajá. Pues nada más le faltó una de que hace como 15, no, hace 15 días le faltó una. Ok. Listo, profe. ¿Empiezo a leer? A ver, por favor. Las Meninas, de Diego Velázquez, Museo del Prado, Madrid. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte, el estilo barroco, y que partiendo desde diferentes contextos históricos, culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos, en, bueno, entre comillas, literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Es cierto. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de, de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Cronológicamente abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. Se suelen situar entre manierismo y el rococó. 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 En una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferentes políticas entre los estados absolutistas y los parlamentos, donde una incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del capitalismo. Como estilo artístico, el barroco surgió a principios del siglo XVII, según otros autores a finales del siglo XVI en Italia, periodo también conocido en este país como Seicento. Desde entonces, desde donde se extendió hacia la mayor parte de Europa. Durante mucho tiempo, siglos XVIII y XIX, el término barroco tuvo un sentido peyorativo con el significado de recargado, engañoso, caprichoso, hasta que fue posteriormente revalorizado a finales del siglo XIX por Jacob Burckhardt y en el
siglo XX por Benedetto Corse y Eugenio Diors. Algunos historiadores dividen el barroco en tres periodos: primitivo de 1580 a 1630, maduro o pleno de 1630 a 1680 y tardío 1680 a 1750. Aunque se suele entender como un periodo artístico específico, estéticamente el término barroco también indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo, concepto introducido por Heinrich Wolfling en 1915. Así pues, el término barroco se puede emplear tanto como sustantivo como adjetivo. Según el planteamiento, cualquier estilo artístico atraviesa por tres fases: arcaica, clásica y barroca. Ejemplo de fases barrocas serían el arte helenístico, el arte gótico, el romanticismo o el modernismo. El arte se volvió más refinado y ornamentado con pervivencias de un cierto racionalismo clasicista, pero adoptando formas más dinámicas y efectistas y un gusto por lo sorprendente y anecdótico, por la dilución óptica y los golpes de efecto. Se observa una preponderancia de la representación realista en una época de penuria económica. El hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad. Por otro lado, a menudo esta cruda realidad se somete a la mentalidad de una época turbada y desengañada, lo que se manifiesta en una cierta distorsión de las formas, en efectos forzados y violentos, fuertes contrastes de luces y sombras, y cierta tendencia al desequilibrio y la exageración. Y se conoce también el nombre de barroquismo, el abuso de lo ornamental, el recargamiento del arte. La literatura del barroco o literatura barroca es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Se caracteriza por el triunfo de la ornamentación, a los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira y la fugacidad de los hechos humanos, plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. La literatura barroca hace uso desmedido de la adjetivación, el hiperbatón, la elipsis, la metáfora, la paráfrasis, la antítesis y las alusiones mitológicas. Que esas serían propiamente las características principales. Entonces,
Esto sucedió en Occidente. Ujú. ¿Nosotros somos orientales o somos occidentales? ¿Somos qué? ¿Orientales u occidentales? Occidentales. Bien. Bueno, pues efectivamente fue un fenómeno cultural, sobre todo arquitectónico, y literario también, porque el literario buscaban palabras adecuadas para expresarse. Entonces es lo que está comentando usted. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Vamos a ver algunas imágenes para poder complementar este tema. Sí. Bueno, es la exuberancia propiamente en la arquitectura, el barroco, pero también se va a dar en la literatura, en la música, pero sobre todo en la arquitectura se va a ver manifiesto esta corriente. Esta corriente, si usted aprecia la imagen, bueno, pues es una imagen con muchas figuras, con muchos arreglos, con muchos detalles. eh, Esto es lo que caracteriza en la parte arquitectónica al barroco. Esta es una pieza que, bueno, propiamente es toda una escultura que se encuentra en Italia. Esta es típica. Si se fija, todos los detalles que tiene la imagen, pues se da cuenta que los relieves, sobre todo el relieve es la imagen que sobresale de la parte plana y pues esto es parte de la belleza de este arte que está cercano al Renacimiento, aunque el Renacimiento, bueno, pues es propiamente el rompimiento con el pasado llamado medieval. El barroco propiamente marcará una etapa en la historia, incluso también aquí en América. Por eso, como bien dijo, fue un periodo de la historia, de la cultura en Occidente, que abarcó del siglo XVII a principios del siglo XVIII. Las variantes se van dando según el proceso de la historia. Aparte, bueno, pues es un periodo artístico propiamente, que va a ir engendrando características muy peculiares o específicas en varias áreas del arte, como la pintura, la escultura, la arquitectura, que aquí lo vemos manifiesto, la música y la literatura, que son las artes propiamente que van a desarrollar o que van a tener más desarrollo a lo largo de la historia. Aquí tenemos personajes en las distintas áreas, este, músicos, eh, escritores, pintores, arquitectos. Dice el término histórico, el barroco nació en una época de transición religiosa y política entre países católicos y protestantes, entre monarquías absolutistas y parlamentarias. Es decir, se dan estos dualismos muy comunes, países católicos y países protestantes. Al respecto, los países católicos, bueno, pues fueron adelante en esta arquitectura, en esta parte arquitectónica, a diferencia de las iglesias protestantes que se quedaron con unas características más sobrias. A diferencia pues el católico, incluso en la música, la música clásica propiamente se desarrolló en el ambiente católico, porque
muchos de los músicos clásicos e importantes de la época componían obras musicales para la Iglesia Católica, son las misas, por ejemplo. Las componían y las ejecutaban en ceremonias especiales. Por eso vamos a encontrar celebraciones musicales de Schubert, Beethoven, Haydn, etc. ¿Dónde se originó el barroco propiamente? Pues vamos a ver que se genera en el ambiente artístico. Propiamente nace en Italia durante el periodo conocido como 600. Estamos hablando 600. Inicialmente el nombre se empleaba para referirse a cierto estilo artístico, pero pues propiamente Italia es la pionera en este arte. Por eso durante mucho tiempo fue empleado de manera despectiva para referirse a algo recargado, caprichoso y engañoso. Lo que le explicaba al principio, es decir, una arquitectura demasiado cargada de figuras, en este caso digo por la arquitectura, pero la música también con arreglos que salían del común. La pintura también se va a ver expresada, pero sobre todo la arquitectura. Aquí en México tenemos algunos edificios que tienen estas características. Según algunas teorías, el nombre proviene de la palabra usada en portugués para las perlas que exhibían alguna deformidad o irregularidad, barroecas, y barroco en español. El hablar de deformidad no es hablar de algo inestético, hablar de deformidad es hablar de algo exuberante, algo que sobrepasa. Es decir, la belleza, por ejemplo, la perla, pues es bella. La belleza nadie se la quita, más bien la exuberancia es la que lo va a hacer medio grotesco. Sin embargo, en el fondo, el valor de la perla pues, sigue teniendo el mismo valor. Nada más es la manera como se presenta. Pero el valor está en sí mismo, que esto es lo característico del barroco. Ya en el siglo XIX, pues se revaloriza el término, es decir, se le da realmente el sentido que tiene. Estamos hablando de una arquitectura valiosa, aunque para muchos no fuera aceptada como tal, porque el Renacimiento marcó como lo exquisito, las pautas muy, muy finas, los trazos, las imágenes, y sin embargo el barroco pues, es la exageración. Los temas del barroco también tienen mucha relación con la imaginación. En este caso, bueno, pues vemos un lugar imaginario donde todos los animales conviven y pues resulta que no, o sea, hay animales que indudablemente se agreden y que las personas es posible convivir con los animales de esta manera, pero pues lo cierto es que no se puede convivir con los animales abiertamente con todos. Y esta imagen pues es una representación diríamos, de una utopía hasta cierto punto. Utopía en el sentido de pues que es posible alcanzar esta realidad. ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí, profe. Énfasis en la realidad. Prestaba atención al aspecto mundano de la vida. La cotidianidad, lo efímero
Esto produjo una vulgarización o mundanización del imaginario religioso en el país, en los países católicos, especialmente fanatizados. Visión grandilocuente. Exaltó lo nacional y lo religioso, considerándolos expresiones del poder político. Así, en esa época se produjeron obras monumentales, fastuosas, recargadas con cierto contenido propagandístico a favor de la aristocracia y del clero generalmente. Cultura de la imagen. Aspiraba a generar la obra de arte total que evidencia el poder dominante, en este caso el clero y la monarquía, pero no directamente, sino empleando engaños y artificios que, resumibles en la frase Theatrum Mundi. El mundo es un teatro. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra obra arquitectónica. Lo que decía, se recurre mucho a las imágenes, por ejemplo, aquí el foro, el fondo del teatro para las obras. Aquí están todos los músicos que ambientan la obra como tal, pero se buscaba un poquito como lo que le decía, la cuestión utópica, es decir, algo a lo que se tiende, pero que no se logra alcanzar de inmediato. La literatura barroca estuvo determinada en gran medida por la contrarreforma católica. ¿Sabe usted algo sobre la contrarreforma? No, profe. Bueno, la situación que atraviesa la Iglesia Católica a lo largo de los siglos es una de las rupturas que se da en esta época. Ya se había dado una ruptura, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Es decir, la Iglesia cristiana se dividió en católica y ortodoxa. Posteriormente, ya aquí con la reforma, pues también se va a dar otra división y se va a crear la Iglesia Reformada y la Iglesia Católica Romana. Pues podríamos decir que es la última división que tiene el cristianismo con la Iglesia Reformada y la Iglesia Católica, porque de la Iglesia Reformada pues van a surgir todas las iglesias que posteriormente van a nacer, como son las iglesias libres, o libres en el sentido, bueno, pues que cada quien constituye sus estamentos, sus reglas, sus normas, sus códigos morales, etcétera, como son los cuáqueros, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. Es decir, la iglesia de la luz del mundo. O sea, estas iglesias propiamente se van a constituir a partir de la reforma protestante. Por eso estamos hablando de estas características, donde hay esta división, porque la división curiosamente se va a dar de manera interna, ya que los reformados son religiosos también, que no comulgan con algunas ideas, con algunas formas de vida del catolicismo, y entonces deciden fundar sus propias iglesias. Aquí los en que encabezaron este movimiento fueron Martín Lutero, Enrique VIII y Juan Calvino. Pero también en la parte de la novela, aquí dice como la novela con Don Quijote, que propiamente Cervantes pues, ha sido el máximo exponente de un género que marcará la modernidad y la polifonía.
pero no solamente la polifonía, sí, también la sátira, la burla, empleando un lenguaje pues muy propio, en una figura propiamente impropia, curiosamente, como lo es Don Quijote y Sancho Panza. Otra de las características es la poesía bucólica, es decir, es una poesía propiamente que se recorría a través de los pueblos y que hablaba propiamente de un ambiente campirano. Permítame tantito. Perdón, se me salieron mis perros. No pasa nada, profe. Bueno, entonces esta es la característica. El caso del teatro, lo más característico, bueno, pues va a ser el drama. Y el drama, pues creo que de alguna manera a todos nos gusta. Incluso, pues España va a alcanzar el siglo de oro. Y en esta combinación de arquitectura y poesía, pues a la fecha usted se dará cuenta que la obra de Don Quijote pues no ha pasado de moda y es una obra que no solamente es reconocida aquí en México, sino tiene un reconocimiento a nivel mundial. Entonces, lo más atractivo de estas obras, bueno, pues van a ser sobre todo el drama, la sátira. ¿Qué es la sátira? La sátira es un poquito como la picardía para nosotros. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos películas muy sátiras, ¿no? Por ejemplo, Los Albañiles, Lagunilla, mi barrio, en películas. ¿Conoce alguna de estas películas? No, profe. Bueno, si alguna vez tiene la oportunidad, pues es la picardía del mexicano. Es los amoríos del mexicano, las aventuras del mexicano, las maldiciones del mexicano, los albures del mexicano. Es propiamente lo, lo pícaro. También autos sacramentales, es decir, presentaciones bíblicas, por ejemplo, eran los coloquios, donde pues había una lucha entre el bien y el mal a través del diablo y los ángeles, ¿no? Esto es otra de las características de este género. Bueno, esta es otra de las pinturas del barroco. Vuelvo a repetir como ese lugar donde los pasajes bíblicos explican cómo el hombre va a convivir con los animales, cómo los animales pues, están allí, pero el hombre
de alguna manera sufre porque puede ser atentado en cualquier momento. Este es lo más curioso o lo más característico propiamente de este barroco. Dice, la pintura fue una de las expresiones artísticas más favorecidas en el barroco y que mayor diversidad exhibió en sus distintas manifestaciones geográficas. Su estilo, sin embargo, puede clasificarse en dos vertientes principales. Cada una de estas vertientes se acercaba a otro estilo, aunque siempre diferenciándose. El naturalismo, estilo basado en observaciones y producciones de la naturaleza, dando cabida a directrices morales o estéticas del artista, cuando no a interpretaciones muy libres del objeto pintado. Es heredero del tenebrismo, el gusto por los claros oscuros de Caravaggio, por lo que también se le conoce como carabismo o caravagismo. El clasicismo, estilo opuesto al naturalismo y sus influencias, era un estilo realista que obedecía a una concepción más racional en la que predominaba el dibujo sobre la magia del color. Sus obras eran cerradas y sin las bruscas diagonales típicas del barroco. Es decir, el realismo es plasmar la imagen tal cual como es. Y en cambio este estilo barroco pues buscaba lo que veíamos en una de las imágenes pasadas. O sea, no es posible que el hombre pueda estar conviviendo con todos los animales y no sufrir a agresiones en el caso de las fieras. Esta es una de las imágenes más preciosas que hay en la arquitectura, las cúpulas. Durante el barroco la arquitectura asumió formas mucho más dinámicas. Se cultivó un profundo sentido de teatralidad y la escenificación, así como una decoración exuberante y abundante. Se prefirieron las formas cóncavas y convexas en lugar de la rigidez y la linealidad del clasicismo. Se le dio gran importancia al urbanismo, ya que reyes, papas deseaban controlar la transformación de los espacios públicos en ciudades. También abundan los juegos ópticos y la perspectiva espectacular del transeúnte. Es decir, se juega mucho con la imagen. Estos cóncavos y convexos, pues no solamente son bellos, sino que le vienen a dar también una firmeza a la construcción. Pero también la escultura muy realista, esto es lo impresionante que cuidan cada detalle. Por ejemplo, si comenzamos con el rostro, el mismo pelo, pues es algo muy real, que si nosotros lo viésemos en la noche, pues diríamos es una persona. Bueno, sin embargo, esta es una imagen de un ángel, pero si ve usted el brazo, el antebrazo, la mano, no son como o sea, los dedos, este, de manera natural, las mismas piernas, los dedos del pie, parado en la nube. Entonces, todo esto pues es propiamente un reflejo del realismo. Es decir, trataban de hacer la figura lo más apegado a la realidad. Lógico, bueno, ya las alas, la nube pues es algo imaginario, ¿no? Pero en sí la persona como tal, los mismos pliegos del lienzo que cubre o de su ropa que cubre al ángel, bueno, pues estamos viendo que son algo muy,
muy naturales. Y por el tiempo vamos a pasar. Aquí estamos la escultura, la música. Dice, la música fue una importante expresión del estilo barroco, convirtiéndose con el paso del tiempo en el estilo por excelencia musical académica de Europa. Este estilo musical barroco abarca desde la ópera, alrededor de 1600, hasta la muerte de 1750 de Johann Sebastian Bach. La música barroca se caracteriza por el uso de las tonalidades del bajo continuo y la creación de formas musicales propias, como la sonata, el concierto, la ópera, y junto con las formas influidas por la iglesia, como la misma, el requiem o las reliquias. En todas ellas, la improvisación tenía un espacio importante reservado para que sirviera de ornamentación a la pieza, es decir, la ornamentación viene siendo todo lo que adorna. Por eso muchos de los arreglos que se hacen en estas obras musicales son maravillosos. Pero aquí en América, bueno, pues el barroco latinoamericano tuvo puntos climáticos en el siglo XVIII, pues se trató de una herencia llevada al continente americano por los conquistadores y los colonizadores en España. Por eso nosotros tenemos muchas construcciones que datan de esta época. Autores y artistas del barroco. Dentro de la literatura tenemos a Miguel de Cervantes, a Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, San Juan Inés de la Cruz, John Donne, William Shakespeare, Lawrence Stern. En la pintura, Caravaggio, Pedro Pablo Rubens, Diego Velázquez, Rembrandt, Johannes Vermeer. En la música, Sebastián Bach, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel. Dentro de la escultura, Germán Lorenzo Bernini, Juan Martínez Montañés, Giacomo Serporta, Alonso Cano, Pedro de Mena. Y en la arquitectura, Fernando de Casas Novo, Guarino Guarini, Pedro de Rivera, Francesco Borromini. Y pues es todo. Le agradezco su participación y nos vemos en la próxima. Nos vemos, profe. Gracias. Que tenga bonito día. Igualmente. Hasta luego.